Oración, hermanos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos has dado de examinar de nuevo tu palabra juntos. Por favor, llénanos de nuevo en tu Espíritu Santo, para que haga tu obra perfecta en cada uno de nosotros, de acuerdo con tu palabra, para tu gloria en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, estamos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 15. Estamos en los 10 mandamientos, viéndolos poco a poco, versículo por versículo, mandamiento por mandamiento. De hecho, esperamos pasar 2 domingos, si Dios permite, sobre este mandamiento, hoy y en 8 días también. Y Éxodo 20, versículo 15, tenemos otro mandamiento muy breve, solo 2 palabras en el español. No hurtarás. No hurtarás. ¿Y qué significa? Bueno, en lo más básico es que no tomarás lo que pertenece a otra persona, que no tomarás las cosas a escondidas. Incluye, pues no tomarás prestado algo que no vas a devolver. Significa que no vas a tomar alguna mercancía sin comprarlo. Así que no tomarás lo que no te pertenece. Pero es un verbo específico en el hebreo, lo que tenemos traducido acá. No está hablando, a lo que no refiere, no está hablando de robar a alguien por asalto o por violencia. Claro que no es permitido. No se permite robar a la gente por amenazarle o por sacar una pistola o por el medio que sea. Esto es prohibido también. Pero este mandamiento no se refiere específicamente a esto. Uno tendría que mirar otros mandamientos de la Biblia para decir que no roben. De hecho, la traducción acá que tenemos es muy acertada. No hurtarás. Está hablando de un clase de robo, pero a escondidas. Sin anunciarlo delante de las personas, aún delante de las personas a quien está robando, no hurtarás. Tampoco refiere a la opresión a los pobres o a los extranjeros, que es otra forma de robar, ¿verdad? De hacer que la gente trabaje mucho sin que disfruten los frutos de su labor, o de hacer que vivan una vida en que se endeudan mucho y no pueden salir nunca de la deuda, de ponerles restricciones económicas. Todo esto es robar también. Pero este mandamiento no se dirige a este pecado. Uno tendría que mirar otros mandamientos en la Biblia que sí dicen que no se puede maltratar al extranjero y los demás. Entonces, cuando habla de este versículo del robo, está hablando de específicamente una clase de robo, de hurtar, de no tomar lo que pertenece a otra persona a escondidas. Esto es a lo que se dirige este mandamiento. Y por eso podemos identificar la primera vez que se describe un hurto en la Biblia. La primera vez que se describe que alguien hurtó algo de otra persona está en el libro de Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis, a Génesis capítulo 31. Génesis 31, versículo 19. Y como vimos no hace mucho tiempo el libro de Génesis, supongo que muchos van a recordar esta historia. En Génesis capítulo 31, versículo 19.
De hecho, para tener un poco de trasfondo, empecemos en el versículo 17. Génesis 31, 17. Todos lo han encontrado. Dice, entonces se levantó Jacob, subió sus hijos y sus mujeres, tenía 4, recuerdan, sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, todo cuanto había adquirido, que ya era un hombre rico, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán, su tío, injusto, por quien había trabajado duro por tantos años sin recompensa apropiada, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. Y la época de trasquilar las ovejas era una época de mucha fiesta, de mucha celebración, porque esto iban a recibir muchos ingresos para todo el año. Entonces Labán, su tío, se apartó a distancia de varios días para trasquilar las ovejas, para celebrar bien la entrada de dinero. Es en este momento precisamente que Jacob decide, nos vamos, porque él no nos va a poder seguir. Entonces recolecta todo lo suyo y se va con toda la familia. Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel, una de sus 4 esposas, ¿qué hizo? Hurtó los ídolos de su padre. Robó a escondidas, sin avisar a nadie ni a su propio esposo. Hurtó los ídolos de su padre. Y es el primer hurto descrito que tenemos en la Biblia. Ahora, ustedes que pues estuvieron en este entonces, cuando lo repasamos versículo por versículo, van a recordar que el propósito de esta historia no es dar una lección sobre el robo o el hurto. Este no fue el propósito. Pues, ¿por qué Bueno, llegaremos al porqué por un momento, pero ¿cuál es el propósito de esta historia? Recuerdan, es para burlarse de la idolatría, para hacerle recordar cuán grande es el Dios de Jacob en comparación con los dioses de Labán. Por ejemplo, miren solo un versículo más en este pasaje, versículo 31. Versículo 30. Ya Labán alcanza a Jacob, empieza a reprenderle fuerte por haber salido a escondidas, y entre sus quejas dice, ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? ¿Qué clase de dioses tiene Labán? Dioses que pueden ser hurtados. ¿Qué valor tienen estos dioses? Ninguno. Si Labán tiene que viajar varios días para parar a Jacob en búsqueda de sus dioses, en cambio, ¿qué hace el Dios de Jacob en esta historia? Se presenta a Labán en la noche y le advierte, no lo toques. Y de ahí Labán tiene que respetar, como le explica a Jacob luego en este capítulo, porque es el Dios viviente. Alguien no lo pierde. Alguien no lo tiene que buscar, alguien no lo puede hurtar. Es el Dios verdadero. Y este es el propósito de este pasaje. No de hablar del hurto, si fue bueno o malo lo que hizo Raquel, sino cuán grande y maravilloso es el Dios de Jacob, el Dios viviente que llega a protegerlo, aun cuando Jacob estaba con miedo y no sabía que Dios lo iba a proteger de esta manera. Qué maravilloso es nuestro Dios,
a cambio de los dioses que pueden ser hurtados. Qué vergüenza para los que siguen esta clase de dioses. Este es el propósito de la historia. Pero lo mencionamos hoy simplemente para mencionar que este es el primer hurto que se describe en la Biblia. Hurto tomó a escondidas estos dioses, ni le avisó a su esposo que los había tomado. Él luego va a jurar que la persona entre nosotros que tenga los dioses muera. Pues gracias a Dios no los encontraron, no los encontró Labán, no llegaron a esta posibilidad. Así es hurtar, tomar las cosas a escondidas para que nadie se entere. ¿Tiene sentido? Esta es la prohibición. A esto refiere. No a la opresión, aunque claro, es pecado también la opresión. No al asalto para robar, aunque claro, este es pecado también. Refiere este mandamiento a no hurtarás. No tomes las cosas a escondidas con la intención de que nadie se entere y tú aproveches de esta situación. Entendemos, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos casos de la vida real. Y ustedes me pueden decir si es hurto o no. ¿Listos? Considerando el ejemplo de Raquel otra vez, ¿por qué tomó estos ídolos de su padre? ¿Porque ella creía que había algún valor en los ídolos? Probablemente que no. La razón no nos dice directamente, pero parece que fue una manera de como insultar a su papá una última vez antes de salir para la casa de Isaac. Era como bueno, hay formas de hacerlo en el inglés que no voy a describir ni mostrar, pero para decir a la gente un insulto ofensivo ya a salir. Así entendemos que hizo Raquel, como un último insulto a su papá, le robó sus ídolos. Ahora, vamos a considerarlo el día de hoy. Vamos a decir que usted tiene un trabajo y ha trabajado para esta compañía ya por unos años y no lo han tratado bien, no han apreciado el trabajo que usted ha hecho. No le han pagado lo suficiente. A veces tu supervisor te ha insultado y ya por fin va a cambiar de trabajo. Ya por fin vas a dejar este trabajo para uno nuevo. Y ya está en su último día en este trabajo y decide, pues voy a aprovechar de algunas de las herramientas que casi no utilizan en esta compañía. Como para una forma para ajustar las cuentas, como no me han pagado bien, vamos a ajustar las cuentas y voy a aprovechar de un mueble, de algunas herramientas y así despedirme de estos que me han tratado mal en estos años. ¿Será hurto o no? Sí, es un hurto, es pecado. Esta es, en cierto sentido, la actitud de Raquel acá. Pero fíjense, es tomar lo que es propiedad de otra persona a escondidas. Aunque uno lo justifica, esta no es la forma correcta o cristiana de manejar esta clase de situación. Tiene sentido, ¿verdad? Vamos a ver otro caso. Dos señores trabajan en una compañía de construcción y tienen un proyecto que tienen que cumplir y necesitan una herramienta para hacerlo. Pero esta herramienta es muy cara, cuesta bastante dinero, pero no pueden completar la obra sin tenerla. Entonces, ¿qué hacen? Deciden ir a Home Depot, compran la herramienta, la utilizan, terminan la obra y el mismo día vuelven a Home Depot
y entregan de vuelta la herramienta y dicen, es que no funcionó bien. Queremos de vuelta nuestro dinero. Y los clientes, digo, los que trabajan en Home Depot dicen, pues claro que sí. Los clientes tienen la razón. Mira, aquí hay tu dinero. ¿Es hurto o no? Sí, pero algunos van a decir, mire, esto va de acuerdo con las reglas de Home Depot. Pues nosotros vinimos con la herramienta que habíamos comprado, con el recibo, todo lo necesario, les explicamos que no estábamos satisfechos con la herramienta, nos dieron el dinero. ¿Qué problema hay en esto? ¿Qué pasa? Es que no están siendo transparentes con el Home Depot y los empleados. Y pues puede haber otra forma de conseguir esta herramienta que no sea robarla. Rentarla, exactamente. La pueden haber rentado. O pueden decir a la persona por quien hacen el proyecto, saben, nosotros no tenemos la herramienta para completar este proyecto. Tienes que contratar a otra persona que lo haga. O tenemos que aumentar el precio porque nos toca comprar esta herramienta cara. Hay varias formas por las cuales puede haber manejado la situación correctamente sin hacer algo a escondidas. Otro ejemplo. Dos personas trabajan en una fábrica. En una fábrica que produce piezas hechas de un metal muy precioso, muy costoso. Y lo que encuentro es que mientras trabajan en las máquinas y producen estas piezas, siempre hay un resto, una parte extra, un desperdicio de este metal que se queda de lado. Y lo que encuentran que, bueno, en sí, esta cantidad del metal costoso no vale casi nada. Pero si uno lo acumula durante una pieza tras otra, varios días, semanas, hasta meses, todos estos desperdicios llegan a ser una cantidad de bastante valor. Entonces deciden, pues, quedarse con los restos, los desperdicios de este metal, para luego, al final de unos 2 o 3 meses, tener un aumento de sueldo, entre comillas, y vender el metal en otra parte para recibir el dinero. ¿Hurto o no? Sí, es hurto también. La compañía es dueño no solo de las piezas, sino de los desperdicios también. Y ellos pueden decidir qué hacer con los desperdicios. Y si uno lo toma para sí mismo, pues está hurtando. Ahora, hay otra manera de manejar esta situación. Pedirlo, sí, lo más obvio sería pedirlo, a decir, mire, está bien si nosotros podemos tener estos desperdicios, en vez de botarlos, nosotros los guardamos. Y tal vez dicen, no, queremos que lo pongan en la basura. ¿Qué se hace? Ponerlo en la basura. Ellos son los responsables ante Dios por haber malgastado las materias que tiene. Pero uno mismo no tiene bíblicamente el permiso de entrar y tomar autoridad sobre estos bienes y desperdicios que pertenecen a otra persona. Hay que tener permiso o hay que hacer un contrato con la compañía para recibir no solo de una máquina, sino de varias, los desperdicios y utilizarlos para sus propios fines. Hay varias maneras de manejarlo sin entrar en el hurto. Está en un restaurante de comida rápida y paga por la comida en efectivo, con un billete de $10.
Pero la cajera está distraída y piensa que usted le dio un billete de 20. Entonces le da el cambio como si le hubiera pagado con un billete de $20. Y usted llega a su asiento y dice, hoy es mi día de suerte. ¿Es hurto o no? Sí, es hurto. Es hurto. Pero uno puede decir, mire, esta es una compañía rica que tiene mucho dinero y muchos empleados y ¿qué les importa otros $10 extras? ¿De quién está hurtando el dinero? ¿De la compañía grande? No, de la cajera. Porque al final del día le van a contar lo que está en la caja de ella y van a decir, pues tú te quedas $10 menos, entonces vamos a quitar los $10 de tu cheque. Entonces es la cajera que se queda perjudicada. ¿Qué se debe hacer en esta situación? Devolver el dinero, exactamente, a decir, mire, contaste incorrectamente, me diste dinero de extra, tome por favor para poner en la caja para que no la perjudiquen después. Un ejemplo más. Un joven universitario tiene que buscar rápidamente un apartamento en un pueblito universitario en el campo en Ohio. Y siendo estudiante allá, quiere firmar un contrato para 9 meses para rentar su apartamento. Un contrato de 9 meses porque estos son los meses en que hay clases y después de los 9 meses se va a graduar. Le dicen a este joven, mire, solo hay contratos para 1 año. Si tú quieres un apartamento en este pueblo, tienes que firmar un contrato por 1 año. Y dicen, dice el joven, pero solo quiero un contrato por 9 meses. Ellos dicen, no, o 1 año o nada. Tú puedes rentar como a un segundo grupo por estos 3 meses que faltan. Y él piensa, rentar por 3 meses, pero nadie quiere vivir acá en el verano. De todas formas, decide firmar el contrato porque no hay otra opción. Cumple sus 9 meses y en el 10º mes desaparece. Y nadie lo puede encontrar. Y intentan conectarlo, pues desde la oficina de los que rentan los apartamentos, le envían cartas y no hay respuesta. Lo que hizo este joven, ¿fue hurto o no? Sí, así cometí el hurto hace muchos años antes de ser cristiano. En que, no había internet en ese entonces, no había teléfonos celulares, entonces no me pudieron encontrar, había cambiado de estado. Y así no pagué los últimos 3 meses de renta. Y me quedé contentísimo. Hasta que me convertí. Y pasaron años y nunca volví a pensar en eso. Pero un día un predicador predicó de otro tema, ni era del hurto. Llegó a Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 8. Estaba hablando de otro tema que ni tenía que ver con el dinero. Romanos 13, versículo 8. Alguien estará pensando, ¿miro este versículo o no? Y de repente leyó, que ni era parte de su mensaje principal, no deban a nadie nada, sino el amarlos unos a otros. Y cuando escuché esto, no deben a nadie nada. Era como si el Espíritu Santo hubiera tomado una flecha y llegó a mi corazón.
Casi tuve un ataque de pánico pensando, hay esta deuda que tengo de hace años en que no pagué los últimos 3 meses de renta cuando había firmado el contrato de hacerlo por 1 año. Y no pudo llegar lo suficiente rápido el día lunes para que marcara esta compañía y la encontrara otra vez y les hablara por teléfono para decir, mire, ustedes tienen récord de un Ken Kyle que rentaba de ustedes en este año. Y ellos dijeron, no, a menos que esté en los archivos. Bajaron al sótano porque no había grandes computadores en esa época para ahorrar, para guardar esta información. Bajaron al sótano y encontraron entre las hojas, sí, había uno que no pagó los últimos 3 meses de su contrato. Y les pregunté, ¿y cuánto le debe? Y me dijo el número y pensé, wow, esto es mucho en la economía nuestra, porque teníamos en ese entonces 2 niños pequeños, mis hijos mayores habían nacido y no ganaba yo mucho dinero y pues esta cantidad era grande y les dije, pues yo soy esta persona y quiero eliminar esta deuda. ¿Cuánto será? Y dijeron, bueno, esta es la cantidad más los intereses. Les di sin intereses, por favor. Dijeron, este está bien. Y me dieron la cantidad y les envié un cheque para esto, con una carta explicando, yo soy cristiano ahora. Y me doy cuenta de que no puedo deber nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Por favor, acéptenlo. Y pues claro, lo aceptaron. Y esta es la forma cuando encontramos que sí, hemos participado en el hurto. Puede ser algo que pasó hace años, pero cuando el Espíritu Santo lo lleva frente a nuestros ojos otra vez, nos damos cuenta, me toca confesarlo y rectificar esta situación. De alguna manera, no quiero violar este mandamiento, no hurtarás. Tomar las cosas por escondido. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se arregla esta situación? Pues vamos a ver un ejemplo de que nos describe el apóstol Pablo ahora en la carta a los Efesios, en cómo él nos describe el arrepentimiento del hurto. Vamos a Efesios 4, Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. ¿Listos? Dice en Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Así que esto no es opción. Que ya no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios, los incrédulos, los que no siguen las reglas de Dios, los que viven a su manera, que no les importa la justicia de Dios. Dice, esto es un requisito. Ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, en vez de confiar en la palabra de Dios, confían en su propia perspectiva de las situaciones. Dicen que ya sé todo lo que hay que saber para evaluar esta situación, en vez de decir, puede ser que la palabra de Dios diga la verdad.
Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, como oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, noten algunas de las características de estos gentiles: ignorancia, entendimiento entenebrecido. Piensan que saben cómo manejar la vida, pero no la manejan según la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver en cuanto al hurto, en cuanto a hurtar las cosas? Pues uno puede justificar todas las situaciones que mencioné. Es injusto decir que en un pueblo donde solo vale vivir 9 meses del año nada más, que exigen que todos firmen un contrato de rentar por un año. Es ridículo. Y así pues me consolé mi conciencia que no funcionaba bien de todas formas. Uno puede decir, pues esta compañía como Home Depot, tan rica, ¿qué importa si uno devuelve una herramienta de esta forma? Así piensan los gentiles. Justifican el hurto o el robo. Pero el apóstol Pablo requiere que nosotros en Cristo Jesús pensemos de una manera diferente. ¿Cómo quiere que pensemos? Sigamos leyendo. Ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad lo han oído, si han sabido por Él, si han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces dice que hay que arrepentirse de su propia ignorancia, de su propia forma de pensar, de sus propias justificaciones hasta para el hurto o el robo. Tiene que arrepentirse de esto y pensar en Cristo, según Cristo, de acuerdo con Cristo, de acuerdo con Él vas a pensar ahora. Pues ¿cómo será de manera práctica? Sigamos leyendo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tiene que hacer? Despojaos, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, en cuanto a su pasada manera de vivir, su manera de pensar de antes como gentil, justificando el hurto y el robo, ¿cómo tienes que vivir ahora? Como veremos en un momento en la verdad, pero primero deshaciéndose, alejándose de su forma anterior de pensar. Uno reconoce que no voy a vivir de acuerdo con mis pensamientos de antes, de mi evaluación de antes. Yo estaba listo a justificar el hurto, no lo voy a justificar más. Segundo, versículo 23, renuévense en el espíritu de su mente. Piensen de manera diferente. Piensen de acuerdo con Cristo Jesús, como dice en el versículo 24. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Entonces, piensen otra vez en mi ejemplo. Cuando escuché este versículo de Romanos 13, versículo 8, habría sido suficiente decir, no deben a nada a nadie. Ay, Señor. Pequé. Confieso mi pecado a ti en oración, Señor. Perdóname, Señor, por haberlo hecho. Esto está bien. Sí, para empezar, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo adicional. El confesar el pecado es un buen inicio, pero tiene que haber algo más.
te prometo, Señor, que no voy a engañar a nadie así otra vez. ¿Está bien decir esto? ¿Hacer la promesa de no volver a hacerlo? Pues es útil, es como un segundo paso, pero todavía falta. Esto no completa el asunto. Entonces me pongo en contacto con la compañía y les envío un cheque y todo está bien, ¿verdad? Hasta cierto punto todo está bien, pero todavía hay más por hacer. ¿Qué más hay? Pues vamos a decir que se incluye el arrepentimiento en esto también. ¿Qué más hay? Vamos a leer en el versículo 28, porque el apóstol Pablo habla de estas tres cosas: dejar de hacerlo, pensar de forma diferente, vístanse del nuevo hombre. Versículo 28, el que hurtaba, ¿qué le manda hacer? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Fíjense en la razón: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense en este cambio tan impresionante. ¿Para qué utilizaba sus manos este ladrón antes, según el versículo 28? Para robar, para tomar a escondidas, para firmar contratos que nunca pensaba cumplir. Usaba sus manos para mal. Ahora, en arrepentimiento, además de devolverle el dinero, ¿qué más debe hacer? Usar las manos para trabajar, para compartir, para tener de qué compartir con los necesitados. Este es un cambio completo. Las mismas manos que antes hurtaba y traía todo para sí, y que pensaba, ¿cómo puedo salir yo adelante? ¿Cómo puedo exprimir otro centavo de esta situación? ¿Cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo tener más? Estas manos que estaban siempre en una actitud de adquisición para sí mismo, ¿qué hacen ahora? Trabajan y hacen lo bueno para repartir a los otros. Para decir, yo quiero que los otros sean bendecidos. Yo quiero que los otros sean edificados. Quiero que los otros sean bendecidos económicamente, especialmente los que están en necesidad. Es una actitud completamente distinta que cambia de hurtar a dar generosamente a los demás. Esta es la clase de cambio que Dios busca en los que éramos ladrones, que hurtábamos en situaciones diferentes, para que demos generosamente a los que están en necesidad. ¿Tiene sentido hasta ahora? Un punto adicional. Lo que nos guía, como vimos en algunos de estos versículos, es nuestro Señor Cristo Jesús y su palabra. Y vamos a ver un versículo para ver cómo Cristo nos guía en esta situación del arrepentimiento por el hurto. Ahora en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Es un pasaje, un versículo que vimos recientemente en otro sermón, pero se aplica acá también y lo vamos a volver a ver. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Listos? 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocen la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes siempre quiso exprimir el último centavo de la gente. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre. Se hizo pobre, siendo rico. Antes de nacer acá en la tierra, estaba en lo alto, disfrutando toda la riqueza del cielo y la adoración de millones de ángeles. Y estaba pues disfrutando esta riqueza de gloria, y él decidió dejarlo para venir a esta tierra, para nacer, no en riqueza, para nacer no en un palacio, sino como uno rechazado, que nació junto con los animales, en un pesebre, en pobreza. Cuando José y María fueron para presentarlo al templo, ¿qué presentaron? La ofrenda de los pobres para una presentación. Jesucristo con intención se hizo pobre por amor a nosotros. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes, los corintios, ex ladrones, para que ustedes con su pobreza fueron enriquecidos. ¿Por qué se hizo pobre el Señor Cristo Jesús? ¿Para ser menospreciado? ¿Para vivir una vida justa en medio de la opresión? ¿Para vivir una vida de santidad de acuerdo con Dios 100% en todo, aunque no había ninguna recompensa económica por hacerlo, sino simplemente por agradar a su Padre Celestial? Y le obedeció hasta la muerte en la cruz, tomando en sí mismo la ira justa de Dios por todos nuestros pecados de robo o de hurto o el pecado que sea. Él recibió esta ira justa en sí mismo para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros conviviéramos con Él en esta riqueza eternamente, para que nosotros pasemos en un paraíso de la nueva creación con Él eternamente. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en su pobreza. Imagine la transformación que esto hace con nuestras manos, para decir: ya no voy a vivir para acumular a todo para mí mismo. Veo que esta no es la meta de mi vida, sino repartir y bendecir y edificar a los otros. Y lejos de simplemente guardar el mandamiento, no hurtarás, sino hacer abundantemente en generosidad con los otros, porque así glorifica a mi Señor, que se hizo pobre para que yo fuera enriquecido con Él eternamente. ¿Ven la diferencia? ¿Ven por qué no simplemente guardamos los 10 mandamientos? Podemos decir: yo no he hurtado recientemente. Pues la Biblia, por la gracia del Señor, nos habla de otra cosa, de otro rango de vida, como de Cristo Jesús, de dar generosamente a los necesitados para la gloria de nuestro Señor. ¿Tiene sentido? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Cuando nosotros
pensamos que hemos cumplido la justicia, vemos que la justicia de tu Hijo Jesús sobrepasa todo lo que imaginamos. Gracias por Él. Gracias, Señor Jesús, porque tú te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros, para darnos vida eterna, para que convivamos contigo eternamente, que no seamos, Señor, identificados por el número de bienes que tenemos, que no vivamos de acuerdo con el número en nuestra cuenta bancaria, sino que vivamos de acuerdo con tu gracia por nosotros, Cristo Jesús, y que todos alrededor de nosotros puedan reconocer la gloria de ti, Señor Cristo Jesús, en convivir contigo en esta vida eterna ahora mismo. Gracias, Señor Cristo Jesús, por tu muerte en la cruz, por nuestros pecados y por tu resurrección. Sigue enseñándonos, Padre, por tu Espíritu Santo, sigue moldeándonos para que vivamos de acuerdo con esta gracia en tu único e incomparable Hijo Jesús, porque es en el nombre de Él que oramos. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Ha sido de gran bendición escucharla. Voy a invitar a los hermanos que están seleccionados para recoger la ofrenda, por favor, que pasen.